nombre es Angélica Gómez, soy la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y soy secretaria de Unión Profesional Valencia. Mi vínculo con el colegio profesional viene desde que terminé la carrera, porque como ingeniera la ilusión mía era pertenecer al colectivo, me colegié y desde el 2009 estoy en su Junta de Gobierno y como decana desde el 2016. En Unión Profesional prácticamente entré a la vez que como decana, porque mi antecesor ya estaba como secretario de Unión Profesional, el mismo cargo que ostento yo. Entonces pues estoy vinculada a Unión Profesional desde el 2016 en la ejecutiva. Unión Profesional surge ante el planteamiento que hay a nivel político de la no necesidad de los colegios profesionales para el funcionamiento de las profesiones. Realmente los colegios profesionales no son asociaciones, son corporaciones de derecho público que tienen una parte privada, pero también tienen una parte pública, es decir, la independencia que tiene un colegio profesional, que se debe a su colectivo, sí, pero también a la sociedad y se debe también a la administración, no lo tiene una asociación. Entonces la necesidad surge un poco en poner en valor esas profesiones que necesitan colegiación para desarrollarse, ¿no? Profesiones que por el talante de la labor que se realiza ponen en riesgo o tienen un impacto considerable en la sociedad. En Unión Profesional hay 43 colegios profesionales de toda índole, o sea, de índole jurídica, técnica, a la que yo pertenezco, la parte social y la parte sanitaria. Claro, a priori dices que les une a todos estos profesionales, pues les une esa calidad, esa excelencia, esa formación continua, que es un poco lo que intentamos destacar. ¿Dónde se ha posicionado Unión Profesional? Pues se ha posicionado en todos los ámbitos que haga falta un referente de cualquier sector que al final recogemos todos, ¿no? Entonces, a la administración le ha venido muy bien, porque antes tenían que buscar qué profesionales podían encajar en distintos encuentros o mesas. Por ejemplo, durante la pandemia ha habido mesas de reconstrucción de la ciudad y lo que se ha hecho es dirigirse a Unión Profesional para que facilitara a esos profesionales en función de la tipología. Entonces, claro, la importancia que coge un profesional es que tiene todos los profesionales con la bandera de la excelencia, de la formación continua, de la ética, el deontológico profesional, que luego hablaremos. Entonces, ha venido muy bien y socialmente también, pues muchas veces la gente no sabe dónde dirigirse, pero se dirige a Unión Profesional, oye, necesito esto, ¿dónde me dirijo?, ¿no? Como un pivote. Y al final lo que busca Unión Profesional es poner en valor lo que nos une o las necesidades que tenemos, por ejemplo, las juntas de gobierno, los equipos de personal de los colegios, que al final tienen unas necesidades que no tienen la gente de empresa. Entonces buscamos tanto formación como encuentros, como grupos de trabajo para poder unirnos. Y luego hay una cosa muy importante, la solidaridad del colegio grande con el pequeño, ¿no? Porque todos conocemos colegio de abogados, colegio de médicos, enfermeros, incluso el mío es el más grande de nuestras profesiones, pero luego están los colegios pequeñitos que gracias a estar en Unión Profesional también podemos hacer cosas para todos, beneficiándonos todos, ¿no? La dimensión ética a nivel Unión Profesional es verdad que como está muy desarrollada a nivel colegios, propiamente dicha, no tiene un espacio concreto. Sí que es verdad que cuando llega algún tema de esta índole, se recepciona en la ejecutiva y en función digamos, del cariz que tiene o de con quién está relacionado se dirige. Los colegios ya tienen una estructura muy establecida en este ámbito. Es verdad que si una persona se dirige a Unión Profesional porque tiene un problema o necesita que se medie en algún tema de ética, lo recoge la ejecutiva y mira a ver cómo tratarlo. Si ya me lo llevo al colegio, nosotros, claro, al final los ingenieros somos una profesión que estás en constante contacto con obra, con servicios, con productos que puedan tener un impacto elevado en
pues en las personas. Nosotros, por supuesto, tenemos código deontológico, tenemos comisión deontológica. Te tengo que decir que en los últimos años han llegado, o sea, cuando yo entré de decana, o sea, en mi etapa de antes de decana, que teníamos a lo mejor 2 al año, 3 al año, te digo que eso ahora es mucho más. También porque la gente lo busca. Es verdad que la gente antes no sabía dónde dirigirse, pero ahora mismo la deontología y la ética es algo que trabajamos importante. Y yo creo que ya no tanto hay que trabajarla desde el castigo, que obviamente si alguien comete, si alguien genera un problema o genera un daño, lo tiene que pagar, de la forma que sea, bien con una penalización a nivel colegial o a nivel jurídico, obviamente depende del impacto. Pero creo que hay que ilustrar y hay que concienciar, ¿no? Concienciar al profesional de la importancia de la ética. Creo, y más desde que estamos manteniendo contacto con vosotros, que no existe una formación específica en ética, pero fíjate que yo creo que deberían de tenerlo profesionales y personas. Quiero decir, al final, los profesionales que estamos en los colegios, pues al final tienes una formación universitaria, tienes un vínculo o tienes una responsabilidad en tus empresas que sí que de una forma un poco rodada tú lo asocias a la ética, pero no hay formación específica. Y sí que tendría que haber información específica, porque realmente el profesional tiene que diferenciar entre un trabajo bien hecho y un trabajo hecho desde la ética. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros hacemos proyectos. Hay un tipo de instalación que lleva proyectos y otro no. Yo te puedo hacer un proyecto de una instalación que no lleve proyecto. Te puedo decir, oye, mira, si yo te hago un proyecto, te lo calculo mejor, te lo diseño mejor, tal, pero te estoy avisando que esto no lleva proyecto. Puedo hacerte directamente el proyecto sin decirte, oye, esto, me lo invento, por X lo tendrías y te va a costar 2X por el hecho de hacer un proyecto. Eso no está bien. ¿Le he hecho mal el trabajo? No, porque al final el objetivo que era tener una legalización la tiene el cliente. ¿Lo necesitaba ese proyecto? No. Entonces, no has actuado de una forma ética. ¿Has hecho bien el trabajo? Sí, porque has cumplido el objetivo, pero no de la forma correcta. No sé si te he aclarado. Mira, por un lado yo creo que el profesorado universitario debería incluir este concepto. O sea, los primeros que tienen que tener formación en ética son los propios profesores, des la asignatura que des. Es decir, el que da proyectos, por el que da robótica, como el que da organización industrial. ¿Por qué? Porque implica que tú ya tu verbo lo vas a dirigir siempre desde esa perspectiva. O sea, al margen de que sí que es verdad que podría haber una asignatura de ética profesional en el desarrollo de la propia profesión que cada uno desempeñemos. Seguro que médicos lo tienen insertado, seguro, y abogados también. Pero yo creo que lo sacas de esos colegios, yo creo que no lo tenemos interiorizado como algo concreto. Si ya nos vamos a la sociedad en general, creo que en el colegio los niños ya deberían recibir ese concepto de ética, que a lo mejor tú no sabes si se llama ética o se llama buen servicio, pero sí que tengas claro que cuando uno hace algo, lo tiene que hacer bien y lo tiene que hacer con la conciencia tranquila de que le está dando al otro lo que realmente necesita. La administración y las instituciones, la labor que se hace es de divulgación, se debería hacer divulgación y comunicación. Quiero decir, es importante que se ponga en valor y que se comunique. O sea, para la administración, para las instituciones, es importante esto y lo voy a premiar o lo voy a reconocer. Es decir, ¿por qué no cuando tú haces un pliego que haya una parte de ética o de deontología con una experiencia, un bagaje profesional? El problema de esto obviamente será cómo lo cuantificas, ¿no? ¿Cómo puedes cuantificar si una empresa Pero bueno, podría haber un sello, generar un sello de una ética que podría incorporarse, igual que tú ahora incorporas todo el tema ecológico, todo el tema
reducción de residuos, que suma, o sea, todo lo que tú lleves en ese concepto te suma, que te sume también, que seas un buen profesional. Entonces la administración lo que tiene que hacer es ponerlo en valor, reconocerlo y exigirlo, es lo que puede hacer. O sea, esos son métodos infalibles. Aquí hay dos formas de proceder. El ciudadano de a pie, cuando tiene un problema, identifica al profesional con un colegio y va a ese colegio y reclama. Es verdad que muchas veces, claro, entran a debatir si tiene razón uno o el otro, que el colegio en sí tiene que ser lo más objetivo posible. Es decir, el cliente puede decir, esta persona no me ha hecho el trabajo, quiero que me devuelva el dinero, pero luego hay que ver realmente qué trabajo ha hecho el profesional, si ha habido alguna incidencia. O sea, claro, no entras a valorar la parte emocional de cuando te traen un tema, que hay una deontología por medio. O sea, siempre hay un expediente informativo previo donde se llama a las partes para que expliquen lo que han sucedido. Entonces, lo que sí que intentamos siempre es darle respuesta al ciudadano, o sea, que el ciudadano tenga claro que nos hemos preocupado, que hemos averiguado y le damos respuesta. Muchas veces ya viene el tema que está en juzgado. Claro, lo que estamos intentando es que vengan antes de ir al juzgado, o sea, que intentemos. La mediación, por ejemplo, podría ayudar muchísimo a esto. Fomentar la mediación también ayudaría, y meter en mediación la ética de forma transversal, yo creo que también sumaría. Si te vas a la administración cuando tiene un problema viene al colegio directamente, o sea, cuando detecta una falsificación, detecta un trabajo mal hecho, viene al colegio y dices, este señor es colegiado suyo, si no, hágame un informe, revísame lo que tiene. O sea, que la administración sí que hay una colaboración plena. Ellos, cuando tienen duda, vienen. Eso es verdad que lo tienen completamente identificado. La sociedad, yo sí que noto, en los 6 años que llevo de decana, sí que noto que la gente hace uso de eso. O sea, cuando tiene un problema dice, oiga, este colegiado suyo, tengo este problema, ayúdenme a solucionarlo. O sea, sí que damos respuesta. La colaboración interdisciplinar es indispensable en unión profesional, pero yo creo que ahora mismo en la sociedad. O sea, estamos viendo que el ir solo a cualquier sitio ahora mismo, haciendo cualquier cosa, no suma. O sea, estamos viendo que todos son profesionales interdisciplinares, la importancia de que esté el creativo con el metódico, con el líder, que todos trabajemos juntos, la importancia de que hombres y mujeres colaboramos juntos, a sabiendas que no lideramos igual, y la importancia de esa diversidad. Entonces, eso es el punto de partida, o sea, la importancia de darle un enfoque transversal y buscar siempre lo que te une frente a lo que te separa. A nivel profesiones hay muchos temas competenciales que siempre generan unas fricciones que hay que sacar fuera de todo lo que es el ámbito de unión profesional, que se hace, porque unión profesional, la ejecutiva ya se encarga de que nunca haya temas que puedan establecer como distintos criterios entre varios miembros de unión profesional. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Se puede hacer formación de ética, trabajos donde pongamos en valor la ética y, por supuesto, cualquier tema que surja en el que haya varios tipos de profesionales, o áreas, mejor dicho, trabajarlos desde unión profesional. Está preparada, unión profesional está distribuida por secciones y está separada por grupos de trabajo. Hay de formación, hay de gerencias, hay de comunicación, se puede perfectamente generar un entorno donde se lleven todos estos temas. La importancia del lado humanista en las carreras tecnológicas es igual de importante que la tecnología en las profesiones humanísticas, o sea, es recíproco. Un profesional no puede tener solo una visión en su competencia directa, tiene que tener una visión amplia. No obstante, es verdad que el ingeniero siempre tiene fama de ser como muy metódico, muy recto, muy objetivo, entonces es indispensable que abramos la mente, pero eso lo lleva a la multidisciplinaridad.
prioridad. O sea, en el momento que tú llevas equipos, que nosotros lo estamos haciendo de forma continuada, es indispensable que el técnico tenga una formación humanística. De eso volvemos a lo que hemos comentado, de la importancia de que en la universidad se dé ese aporte de la importancia de hacer un trabajo bien hecho y que realmente sea lo que necesita el cliente, que el cliente se sienta escuchado y se sienta respondido, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un colectivo de 4.500 colegiados en la provincia de Valencia. O sea, el colectivo es muy amplio, tenemos constancia de colegiados que están trabajando en cooperación, porque hemos ya donado, hemos introducido hace 3 años, bueno, la pandemia ha hecho un paréntesis, pero hemos introducido hace 3 años el dar a una ONG un reconocimiento para que haga trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los colegiados, introduciéndose a los ingenieros, introduciendo esa parte humanística, le dediquemos tiempo a realizar nuestra profesión en bien a gente que lo necesita. Creo que hay que hacerlo más. Nosotros, por ejemplo, estamos introduciendo un 12 meses, 12 causas, en el que los colegiados puedan hacernos llegar a qué ONGs o con quién participan o trabajan, para poderlas difundir entre el colectivo. De hecho, hemos pensado que cada año, pues en la cena, se dé un premio a una de estas. Entonces, sí, lo estamos introduciendo. Es verdad que el colegio está muy ligado a la profesión y esto parece que no incide directamente, pero yo creo que es importante también que se sientan respaldados y que los profesionales estemos también apoyando a la gente que lo necesita, sin que haya una retribución económica al nivel de los trabajos que realizamos normalmente. Si entramos en el tema de la mujer, la tecnología lo va a inundar todo y lo va a liderar todo. La mujer tiene que estar en los puestos tecnológicos sin menospreciar ninguna otra profesión, porque son los que van a liderar y van a dirigir la evolución de nuestra sociedad. Entonces no nos podemos quedar fuera. Preocupa mucho, ¿por qué? Porque en 30 años, yo hace 30 años que estuve en la universidad y éramos el 10% y ahora no llegamos al 20%. Claro que preocupa, porque la información que tenemos ahora no es la que teníamos antes y no se consigue ese mensaje. Yo creo que es un problema de mensaje. El mensaje de mostrar el lado social que tiene la ingeniería, mostrar la importancia de la labor que realizamos, la importancia de que el trabajo al final tiene una recompensa, la cultura del esfuerzo, que yo creo que eso también lo estaréis viendo vosotros. Claro, la gente joven ve que hay profesiones, las profesiones que más cobran no tienen un esfuerzo académico muy elevado. Entonces, la importancia de que realmente se ponga en valor nuestras profesiones, ¿no? La labor que hacemos y se pague correctamente. Y que la mujer entre en pleno desarrollo y toma de decisiones. O sea, no solo hay que estar, hay que liderar. O sea, tenemos que estar en puestos de decisión para meter nuestra visión y nuestra forma de liderar, porque no somos iguales, somos equilibrio. O sea, lo bonito es equilibrar, ¿no? Lo bonito es equilibrar. El principal foco que tiene Unión Profesional es que la sociedad conozca los colegios profesionales, conozca el valor añadido de que yo contrate a un profesional colegiado y me asegure que está colegiado, ese seguro de responsabilidad civil que avala todo lo que hacemos, ese deontológico que va a cubrir cualquier necesidad que tú tengas, esa formación continua que reciben los profesionales que están colegiados. Entonces, estamos en un momento de declaraciones responsables y liberación de distintas acciones supuestamente para reducir burocracia, pero no es cierto, porque si no hay un mínimo de control o un mínimo de seguimiento, hacer una declaración responsable que firmas tú mismo
tiene que haber una ética muy férrea para que eso siempre sea lo que se dice ser. Entonces, Unión Profesional pone en valor nuestros profesionales, pone a disposición de la sociedad y de la administración todo nuestro conocimiento para ayudar y para mejorar. Y lo que intentamos siempre es, pues eso, sacar lo mejor de cada colegio desde el respeto. O sea, al final en Unión Profesional todos estamos en el mismo nivel. El colegio que tiene 150 colegiados o el colegio que tiene pues 8.000 o 12.000 colegiados. Y estamos desde el respeto. Entonces yo creo que eso enriquece mucho y además es un valor añadido que no pueden decir muchas instituciones.